Cuando yo empezaba a escribir, Sergio Pitol siempre me recomendó que tradujera, porque él decía que la traducción era una gran escuela para un autor. Es la única posibilidad de entrar verdaderamente en las tripas de otro autor, de saber cuáles fueron las decisiones que tomó y de hacerte responsable de todas y cada una de sus palabras en otra lengua, lo cual pone obviamente en entredicho tu propio idioma, te obliga a mostrar reflejos que no necesariamente sabías que tenías, entonces te adiestra de una manera excepcional. Sergio Pitol tradujo decenas de libros de 5 lenguas distintas. Curiosamente, él no hablaba bien ninguna de ellas. Verlo en Praga, por ejemplo, dirigirse a una persona era un espectáculo extraordinario, porque si alguna lengua dominaba él era el poliglotés, una mezcla de todas las lenguas que le venían a la mente, pero él mismo decía que algunos de los mayores traductores literarios no eran precisamente buenos intérpretes desde un punto de vista oral, y que lo más importante para un traductor era dominar el lenguaje de llegada. Y esto Sergio Pitol lo hacía en forma extraordinaria. El escritor argentino Ricardo Piglia ha postulado la idea de que se haga una antología literaria de la traducción, entendiendo que la traducción es un género literario por derecho propio, y las mejores traducciones obviamente revelan que detrás de ellas hay un gran escritor. Fue el caso de Sergio Pitol, especialmente con las traducciones de Witold Gombrowicz, un clásico del siglo XX que prácticamente no era conocido en nuestra lengua, porque la traducción de Ferdidurque que él mismo hizo con una compañía de amigos que conoció en Argentina, pero que no hablaban polaco, es una traducción tentativa. Luego vino Cosmos, Transatlántico, El Diario Argentino, todos ellos traducidos por Sergio Pitol, que dieron a conocer a uno de los principales renovadores literarios del siglo XX, que había vivido prácticamente en el anonimato durante varias décadas en Buenos Aires, quejándose con razón, porque así lo demostró la historia, que en Argentina solamente podía triunfar algo que viniera prestigiado desde Francia, y como él simplemente vivía ahí, pues no se atrevían a conocerlo. Sergio Pitol dio a conocer a numerosos autores polacos en su famosa antología del cuento polaco, lo mismo que a muchos otros autores de distintas lenguas. México le debe también algunos grandes montajes teatrales de manera indirecta, porque él tradujo a dramaturgos polacos. Cuando tuve la suerte de ser jurado del Premio Cervantes que recibió Sergio Pitol, en las discusiones fue muy importante considerar su labor como traductor. Los otros miembros del jurado, que eran básicamente españoles, apreciaron mucho en las discusiones que la gran industria editorial española y especialmente catalana se hubiera beneficiado de un traductor como Sergio Pitol, que les dio a conocer un repertorio amplísimo de autores que no estaban en su radar, y que solo gracias a él entraron a nuestra lengua, y además lo hicieron con un lenguaje formidable que es el que él dominaba. Entonces, la traducción de Sergio Pitol fue una lección cultural, y me parece que también fue una lección de ética intelectual, porque con excesiva frecuencia vemos traducciones, especialmente las hechas en España, que abundan en localismos, porque el traductor español, al hablar una lengua que es una lengua dominante y cuyo origen es la meseta castellana, considera que si él ha escuchado en el bar una expresión, eso es lo que se debe decir en todo el campo del idioma. Abundan las traducciones hechas por españoles donde de pronto hay términos taurinos, pero dichos por un personaje australiano o un personaje polaco. Y Sergio Pitol siempre tuvo una concepción semejante a la de Jorge Luis Borges, que el campo del idioma rebasa el país del traductor en cuestión, a no ser que se trate de una apuesta particularmente coloquial. Pero las traducciones de Sergio Pitol tienen esta vocación
de entrar en contacto con cualquier lector que hable la lengua castellana, y me parece que en eso refleja no solamente la generosidad natural de todo traductor que quiere poner en contacto a un gran autor con un lector, sino también una generosidad de entender que hay una lengua común que es la que debemos hablar nosotros. Humberto Eco dijo que la lengua común de Europa es la traducción. Lo mismo pensaba Sergio Pitol para el campo hispanoamericano. Gobierno de México.